¿Cuántas simpatías ha despertado Francisco, verdad? Y no solo para los que profesan la religión católica. Se ha convertido en autoridad de influencia mundial para cientos de millones de personas y también para casi todas las religiones. Reyes, presidentes, políticos y religiosos en general no pierden oportunidad para mostrarse a su lado y conseguir su beneplácito. Obama le confesó al Papa ser un gran admirador. Beneplácito que les da poder. Poder que lúcidamente es distribuido por el Papa a diferentes personalidades del mundo entero. Rusos, norteamericanos, a los de izquierda, a los de derecha, a las posiciones intermedias, a los evangélicos o a los ortodoxos, a los budistas, por nombrar algunos. Gracias. De esta manera, sus consejos y opiniones se convierten en ley, por consenso casi absoluto. Pero esto no es lo que perciben las cientos de millones de personas que nos rodean. Las muchedumbres compran un manto religioso de simpatía y humildad, que con simplezas y obviedades oculta mágicamente el pasado, el presente y el futuro de un poder totalitario y corrupto que, por lo que se vislumbra, volverá a dominar el mundo. Decimos volverá porque en el pasado ya lo hizo. Fue tan trágica aquella época que se la conoce como el oscurantismo del mundo, donde nadie podía pensar distinto y expresar sus opiniones, porque te acusaban de hereje y te quemaban vivo. Sí, esta práctica no la inventaron los grupos terroristas de la actualidad. En impresionante cantidad de ocasiones la impuso la Iglesia romana hacia sus críticos, entre otras muchas horribles prácticas homicidas. Tan grandes eran las mentiras que sostenía esta Iglesia que uno de sus más fervientes y devotos sacerdotes comenzó a ponérseles, y junto con algunos más comenzaron una protesta tan grande que fue conocida mundialmente como la Reforma Protestante. El cura se llamaba Martín Lutero, quien pudo sobrevivir gracias a la ayuda y protección de algunos príncipes de aquella época, y el resultado fue el surgimiento de las iglesias protestantes, luteranas y evangélicas, que hasta la actualidad han mantenido una posición distante de aquella iglesia romana. Sin embargo, en el último tiempo, mucho se ha estado trabajando en pos del ecumenismo, que no es otra cosa que la unión de todas las religiones, no solo entre católicos y protestantes, sino entre cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Hoy veremos por qué esto, que en principio parece muy bueno, no lo es, y contiene el mayor engaño de la historia. El amor y la unidad entre los hijos de Dios son muy buenos y esenciales. Jesús, estando con sus discípulos la noche antes de morir, oró por esto. Él dijo: No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo nunca creerá en un evangelio que produce enemistad y odio entre quienes dicen practicarlo. El evangelio de Cristo es en esencia amor, y ese amor debe verse entre sus seguidores. Es importante recalcar también que esta unidad, para que sea útil, tiene que darse en Jesús, de acuerdo a sus enseñanzas. Ahora, ¿por qué no es bueno el ecumenismo? Si parece la única vía lógica para encarrilar este mundo en desesperado colapso. Porque es una gran falsedad, un gran engaño. El ecumenismo, en realidad, es un movimiento político y religioso mundial, que aparentando cumplir con el mandato de Jesús que todos sean uno, y arrogándose un designio de paz, tendrá principios y fines completamente opuestos. El engaño será sublime, mundial y casi total, porque prometerá paz, amor y unidad en un momento en que el mundo se cae a pedazos.
La Biblia describe este movimiento como el anticristo, porque sus dirigentes hablarán en su nombre, pero poco les importará Cristo, sus enseñanzas y su ley de amor, sino el poder y el control mundial. Es más, se opondrán a Cristo. Sabrás que no es nuevo el uso de la religión para lograr el poder en este mundo. Por ejemplo, la mayoría de las guerras que se han desatado ha sido en nombre de Dios. Sin embargo, en el último tiempo ha llamado la atención del mundo entero la gran cantidad de gestos de amistad y bondad que se han mostrado desde la Iglesia romana. Gestos con que están conquistando a multitudes. En una muy inusual maniobra, el Vaticano cambia su cabeza visible y comienza a ejecutar un plan muy estudiado y planificado, en pos de retomar el poder que ejercían en la Edad Media. ¿Qué sustento o pruebas tenemos para hacer tal afirmación? Muchas, pero te enumero 3 que nos parecen fundamentales, y luego las analizamos. En primer lugar, porque la Iglesia romana ha cambiado, ha adulterado, ha torcido la ley de Dios. Sí, aquellos 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Y no solo eso, sino que enseñan falsas doctrinas que promueven cultos paganos. En segundo lugar, porque el Papa y la Iglesia romana ocupan el lugar de Dios en la mente de las personas y se alían con poderes ocultos para gobernar el mundo. Y por último, porque la Biblia describe y condena claramente a esta iglesia engañadora, que a lo largo de la historia, en vez de promover la voluntad de Dios, ha procurado el poder. Y no solo ha alejado a las personas de Dios, sino también ha perseguido y asesinado cruelmente a millones de personas. ¿Te parece imposible algo de no creer? Pon mucha atención, porque a partir de ahora te demostraremos cómo todo esto es la cruda realidad. ¿Podría alguna persona o institución cambiar lo único que Dios escribió con su propio dedo y en 2 tablas de piedra? Por supuesto que no. Dios es eterno y no cambia con el transcurso del tiempo. Su ley tampoco. Si le preguntamos a Jesús, Él nos afirma categóricamente: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. También el apóstol Santiago, hermanastro de Jesús, dijo que los 10 mandamientos será la ley con que Dios nos juzgará. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres. Sin embargo, según la doctrina de la Iglesia romana, el Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. No ha habido en la historia de la humanidad una usurpación de poder tan grande, teniendo la osadía de desafiar a Dios mientras se pretende representarlo. La Iglesia romana fomenta el culto a las imágenes. Por ello, en el Catecismo, ha eliminado el segundo mandamiento, el cual ordena: no te harás ninguna escultura, ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios. Las representaciones
rebajan y falsifican nuestro concepto de Dios. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 4: Cuando el Señor les habló desde el fuego, en el Horeb, ustedes no vieron ninguna figura. No vayan a pervertirse entonces, haciéndose ídolos de cualquier clase, que tengan figura de hombre o de mujer. ¿Haré una abominación? ¿Voy a adorar un tronco de árbol? También Isaías 44 nos dice que el culto de las imágenes es abominable a Dios. La idolatría no es una práctica errada e inofensiva producto de la ignorancia. Es un culto diabólico. Y no somos nosotros. Es el apóstol Pablo quien dice esto en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 20. La idolatría tampoco es un culto obsoleto. Fue siempre practicado en forma atractiva y popular. Por eso, la Iglesia romana lo incorporó de lleno a sus ritos. Es más, el Apocalipsis revela que el culto de las imágenes será practicado hasta el fin del mundo, aún en medio de las plagas de los últimos días. Dice: Y el resto de los hombres que no habían sido dañados por las plagas, no se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que son incapaces de ver, de oír y de caminar. El culto a la Virgen María y a los santos por parte de la Iglesia romana tiene su fundamento en la doctrina que sostiene que el alma es inmortal. O sea, cree que cuando una persona muere, en realidad no muere, sino que su alma se va al cielo, al infierno o al purgatorio. Sin embargo, la Biblia, en Génesis 3, dice que esta fue la primera gran mentira con que el diablo nos engañó. Dios había dicho que la persona que peque, esa moriría. Y el diablo, disfrazado de serpiente, fue el primero a negar esto y afirmar que en realidad no moriríamos, sino que pasaríamos a un mejor estado. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer les respondió: Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. Y la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. La inmortalidad del alma es una doctrina de origen totalmente pagano. Los egipcios creían en ella y por eso se destacaron por su culto a los muertos. Luego la fomentaron los filósofos griegos y a esto la siguieron los romanos. Por último, San Agustín trató de armonizar la filosofía griega con el cristianismo y el resultado fue la incorporación del paganismo dentro del cristianismo. A la doctrina de la inmortalidad del alma, otras religiones orientales, como los budistas, los hinduistas y el espiritismo moderno, agregan la creencia de la reencarnación como un modo de evolución o perfeccionamiento. Pero esta idea es totalmente ajena a la palabra de Dios. Dice la Biblia: el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Satanás y sus demonios son muy astutos enemigos. Rara vez se presentan tal cual son. Muchas veces toman disfraces bellos y atractivos. Uno de ellos es el de seres humanos que han muerto y supuestamente se hallan conscientes en un estado inmaterial. Y tal vez nos digan frases y cosas muy íntimas que solo ellos conocían. Es tan grande el engaño que Dios directamente prohibió las aparentes comunicaciones con los muertos.
cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Dios es el único ser inmortal. Es el gran yo soy. El que tiene vida en sí mismo. El que nunca fue creado y jamás morirá. Luego, la vida de sus criaturas dependerá de una perfecta obediencia a su ley de amor. En Ezequiel, capítulo 18, verso 20, dice: el alma que pecare, morirá. Es por esto que la Biblia no enseña que tenemos un alma inmortal, sino que somos un alma mortal. En el relato de la creación, en el libro de Génesis, dice: entonces el Señor Dios moldeó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Es por eso que cuando una persona muere, su alma deja de ser. Dice la Biblia: sí, acuérdate de él antes que se corte la hebra de plata y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe, antes que el polvo vuelva a la tierra como lo que es y el aliento vuelva a Dios, porque Él es quien lo dio. El espíritu tampoco es un ser consciente, es la vida que Dios nos da. Por eso vuelve a Dios, que es la fuente de la vida. Y vuelve tanto el espíritu de las buenas personas como de los criminales y de los animales. Porque los hombres y los animales tienen todos la misma suerte. Como mueren los unos, mueren también los otros. Todos tienen el mismo aliento vital, y el hombre no es superior a las bestias, porque todo es vanidad. Todos van hacia el mismo lugar. Todo viene del polvo y todo retorna al polvo. ¿Estamos diciendo con esto que no hay esperanza después de la muerte? De ninguna manera. La Biblia nos da la mayor esperanza de vida después de la muerte, pero no está basada en la teoría de la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de los muertos. Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús comparó la muerte con un sueño, diciendo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Hablar del regreso de Jesucristo es hablar de la resurrección. Dice la Biblia: no queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro con Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. La palabra de Dios es clara. Toda la esperanza del cristiano descansa en la promesa de la resurrección de los justos, en el día final, cuando Cristo venga a buscar a sus escogidos. Pero hasta que los muertos no resuciten, el que está muerto, muerto está. Mientras uno está unido a todos los vivientes, siempre hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto.
Los vivos, en efecto, saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Para ellos ya no hay retribución, porque su recuerdo cayó en el olvido. Se han esfumado sus amores, sus odios y sus rivalidades, y nunca más podrán compartir todo lo que se hace bajo el sol. Ve entonces, come tu pan con alegría, y bebe tranquilamente tu vino, porque a Dios ya le agradaron tus obras. Que tu ropa sea siempre blanca, y nunca falte el perfume en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, mientras dure esta vana existencia que Dios te concede bajo el sol. Porque esta es tu parte en la vida y en el esfuerzo que realizas bajo el sol. Todo lo que esté al alcance de tu mano, realízalo con tus propias fuerzas, porque no hay obra, ni proyecto, ni ciencia, ni sabiduría en el abismo a donde tú irás. La Biblia describe el accionar de un poder engañoso que estaría en oposición a Dios, pero encubierto detrás de una aparente religiosidad. Lo llama el anticristo. El prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de, por lo que estamos en presencia de alguien que se opone a Dios intentando ocupar su lugar. En términos religiosos, esto constituye una blasfemia, o sea, cuando una persona común se hace tratar como si fuera Dios. ¿Será que en la iglesia romana encontramos a alguna persona que se hace llamar Dios? Aunque te parezca mentira, sí. El Papa se hace llamar Dios y usurpa el lugar de las tres personas de la divinidad. ¿No lo crees? Veamos. El Papa blasfema contra Dios el Padre al hacerse llamar Santo Padre, Sumo Padre, el Padre de los padres. Jesús dijo: A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. El Papa blasfema contra Dios Hijo al hacerse llamar Sumo Pontífice, lo que equivale a decir Sumo Puente, Sumo Intercesor, título que corresponde únicamente a Jesús. Dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. El Papa blasfema también contra Dios Espíritu Santo al decir que es el vicario o representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo: El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Además, los papas aceptan gustosamente que los hombres se postren delante suyo, cosa que ni Pedro, según ellos el primer papa, ni Gabriel, el principal ángel de Dios, han permitido. Veamos algunos pasajes. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole: Levántate, porque yo no soy más que un hombre. Entonces yo caí a sus pies para adorarlo, pero él me advirtió: Cuidado, no lo hagas, porque yo soy tu compañero de servicio. Es a Dios a quien debes adorar.
También dicen tener poder para perdonar pecados y otorgar indulgencias. Y esto también es una blasfemia, porque perdonar es divino. ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aunque es nuestro deber disculpar las ofensas de nuestros hermanos y aún de nuestros enemigos, y es deber de la Iglesia llamar al arrepentimiento, la facultad de dar el perdón final es únicamente de Dios. El Papa no solamente se arroga esta facultad, sino que hasta en algunos momentos les ha puesto precio en dinero. La venta de indulgencia es un hecho histórico del que no se necesita hablar mucho. San Pedro les diría a los que participan en esta compraventa: Maldito sea tu dinero, y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Al iniciar Jesús su ministerio, Satanás le mostró los reinos del mundo y le dijo: Solo hay una forma de hacer que te escuchen. Tienes que convencerles de que eres el enviado de Dios. Tírate y Él ordenará a sus ángeles que te sujeten. Así todos verán que eres alguien a quien deben escuchar. El diablo efectivamente había obtenido el reinado del mundo al vencer a Adán y Eva, y pretendía que Cristo desistiera de realizar su sacrificio en favor de la humanidad tan solo postrándose ante él. Tiempo más tarde, cuando Judas, el traidor, quiso unirse a sus discípulos, Jesús le dijo: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y a poco de morir, afirmó: Rexis tu? Regnum meum non est hoc mundo. Si esset, putas ministri mei isto sic tradere mei, si ficent. Y oró por sus discípulos diciendo: Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si el reino de Dios no es de este mundo, el reino de la Iglesia romana tampoco es de Dios. Porque el obispo de Roma, aquel que pretende ser el vicario de Jesucristo, aceptó la propuesta que Jesús había rechazado. La Biblia lo predijo en Apocalipsis 12 y 13, diciendo que el dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo Satanás, le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. L'Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto di riferimento per tutta l'umanità. Grazie. Durante siglos, la Iglesia romana entronizó a los reyes de la antigüedad. Como dueño del mundo, promovió las cruzadas y por medio de bulas repartió las tierras de América descubiertas o por descubrir, a gusto suyo. Hoy se vuelve a repetir la historia. Mira. Reyes, presidentes,
políticos y religiosos en general, no pierden oportunidad para mostrarse a su lado y conseguir su beneplácito, porque esto les da poder. Este poder es repartido discrecionalmente por el Papa, a quienes, a su vez, también se postran ante su autoridad. Aunque pueda parecer que hay muchas religiones, para la Biblia solo existen dos. Sí, solo dos grupos de personas. Están los que aman y obedecen a Dios, y los que aman y obedecen al enemigo, al diablo. Es lógico. Hay dos señores y dos iglesias. A continuación, y si ponemos interés, vamos a descubrir a cada una de ellas. Muchas veces el Apocalipsis utiliza simbologías que al principio no entendemos porque son figuras literarias con significados encubiertos a primera vista. A continuación veremos algunos casos, pero debemos tener en claro que al leer no debemos hacer interpretaciones particulares, sino que la Biblia tiene que explicarse a sí misma. Por ejemplo, cuando la Biblia hace referencia en forma simbólica a la mujer, en realidad se está refiriendo a la Iglesia de Cristo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. Por esto, cuando en Apocalipsis capítulo 12 se habla de aquella mujer vestida de sol que es perseguida por el diablo, se está refiriendo a la Iglesia verdadera, que a lo largo de la historia ha sufrido las acechanzas del enemigo de Dios. Allí mismo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se describe a los hijos de Dios como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero también el Apocalipsis describe el accionar de una iglesia falsa, apóstata, que ha engañado a su esposo y se ha ido con el enemigo. La figura lógica que utiliza la Biblia en este caso es la de una mujer prostituta que va a ser condenada por Dios a causa de sus pecados. Dice: Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: Acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta, que está sentada a la orilla de los grandes ríos. El capítulo 17 de Apocalipsis es explosivo. A medida que avancemos, te darás cuenta por qué. Si lo lees de corrido, es muy probable que no entiendas nada. Pero si te detienes y buscas el significado de cada símbolo, descubrirás el mayor engaño de la historia. Imagínate que tenemos que resolver un enigma o un caso policial. Disponemos de cierta información y debemos interpretar el significado correcto. Y ojo, porque hay un solo significado, el que nos da la propia Biblia. Vamos al texto y veremos